Muy bien, hemos comenzado unas reflexiones acerca del libro de Esther. Veíamos unas particularidades del libro y una de ellas es que no aparece el nombre de alguien. ¿Se acuerdan? ¿De quién? De Dios. Y es bien importante y bien especial que un libro de la palabra de Dios pues no contenga el nombre de Dios en sus páginas. Ahora, el tema es que aunque no aparece el nombre de Dios, sí aparece evidentemente el obrar de Dios, aparece la providencia divina, aparece Dios haciendo, cuidando, protegiendo, Dios dirigiendo los hilos de la historia para bendición y cuidado de su pueblo. Otra cosa que podemos observar allí es que por encima de la historia humana, de los orgullos, de las venganzas, de la carnalidad y del pecado humano, está Dios, cuidando de los suyos. Está Dios. Entonces, otra cosa, ¿se acuerdan? Otra particularidad del libro era ¿cuál? ¿Se acuerdan? ¿No te acuerdas? ¿Te acuerdas? Hay ¿cuántos libros en la Biblia con nombre de mujeres? Dos, ¿cierto? Ruth y Esther. Y estamos allí en uno de ellos. Entonces, es bien precioso tener reflexiones acerca del libro de Esther y que el Señor nos ayude. Vamos a comenzar con el capítulo 1. Capítulo 1 dice, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. En el tercer año de su reinado hizo banquetes a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del Palacio Real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre los losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro, vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Vamos a dejar así. He dividido el capítulo 1 en 3 secciones. Uno, del versículo 1 al 9, vemos al rey, ¿cómo se llamaba él? Asuero o Jerjes en otras partes, mostrando su grandeza. En la segunda sección, versículo 10 al 12, vemos queriendo mostrar la belleza de su reina, ese fue el conflicto. Y en tercer lugar, del versículo 13 hasta el final del capítulo 1, mostrando su autoridad, mostrando su grandeza, versículo 1 al 9, mostrando la belleza de su reino, queriendo mostrar la belleza de su reina, versículo 10 al 12, y el versículo 13 al 22, mostrando su autoridad. Entonces vemos que él reinaba sobre cuántas provincias, dice 127, desde la India hasta Etiopía. Cuando, no vamos a mirarlo, pero cuando vemos en Esdras capítulo 4, versículo 6, se menciona a un Asuero, es el mismo. En Esdras se está edificando las bases del templo y para ese tiempo estaban ellos trabajando allí, estaba Asuero y estaba esta historia que estamos hablando. O sea, coincide esta historia del libro de Esther con el capítulo 4 del libro El tiempo
del capítulo 4 del libro de Esdras, cuando menciona al rey Asuero. Eso es más o menos alrededor del año 380, 360 antes de Cristo. Entonces tenemos al rey Asuero. ¿Qué estaba haciendo el rey Asuero? Estaba haciendo ¿qué? Un banquete, ¿cierto? Un banquete. El versículo 3 al 4 nos menciona un banquete. Dice que ese banquete era dirigido a los príncipes y cortesanos, a los príncipes y cortesanos. Y mire el propósito, para mostrar, versículo 4, las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder. Entonces, él está mostrando. Si quisiéramos como ir señalando cosas de la personalidad de este rey Asuero, ¿qué podríamos decir de él según estos versículos? Una persona que le gustaba mostrar su poder, su autoridad, es una, ¿será qué? ¿Prepotencia? ¿Cuál será la palabra ahí? Orgullo, soberbia, no sé, pero dice para mostrar, versículo 4, en las riquezas de la gloria de su reino. Primero lo hace un banquete dirigido a quienes, a los príncipes y cortesanos. Pero luego dice el versículo 5, cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete. Esto dirigido a quienes, en el patio del huerto del Palacio Real, exacto, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Primero, los príncipes en el banquete, cortesanos, y luego está con todo el pueblo. Bien, pero y sigue diciendo, versículo 7, daban a beber en vasos de oro, vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real que está mostrando el rey al pueblo de Susa. Su riqueza, su grandeza, su esplendor. Ahí está él. Muy bien. Mostrando su grandeza, el versículo 1 hasta el 9. Luego del versículo 10, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán Vista. Yo a veces le aconsejo a los hermanos que están esperando bebés que aquí hay nombres llamativos: Arbona, Victa, Abacta, Sectar y Carcas. 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia para, miren, este aparece varias veces, para mostrar, ¿sí ven? Por eso lo dividimos en tres partes, mostrando su grandeza, mostrando la belleza de su reino y mostrando su autoridad, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti, ¿qué hizo la reina? No quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó y mucho y se encendió en ira. Muy bien, fácilmente nosotros con lo que tenemos, sea a cualquier nivel, podemos sentirnos orgullosos, aún en cuanto a lo espiritual. ¿Por qué lo digo? Hace muchos años un joven predicaba la palabra, predicaba y era muy fluido para predicar. Después de un tiempo él ya dejó de hacerlo y después dijo, yo dejé de predicar porque cuando predicaba me sentía grande, me sentía mayor, más importante que los hermanos. Entonces, aún en el área espiritual podemos luchar con cosas como esas. Este hombre, algo que nos tiene algo que nos es común a todos los hombres, podemos sentir orgullo en el corazón, todos. Tú puedes decir o pensar, yo no, pero ahí entra el versículo que dice, si alguno está firme, mire que no caiga. Podemos sentir orgullo por cualquier cosa, aún por avances y éxitos espirituales. Y este hombre tenía un propósito, mostrar.
Y usted ve el énfasis, esta palabra aparece en varias oportunidades, lo decíamos en el versículo 4, luego cuando está repartiendo con los vasos uno diferentes los unos de los otros, y luego cuando quiere mostrar la belleza de su reino, él quería mostrar, de su reina, él quería mostrar. ¿Por qué no compareció la reina? ¿Lo dice la Biblia? No dice por qué. Algunos dicen, bueno, para evitar que fuera mirada lujuriosamente por personas que estaban bajo los efectos del licor, porque parece que el rey, aún el rey dice, versículo 10, estando el corazón del rey alegre del vino, alegre del vino. Entonces parece que el rey está bajo los efectos del vino. Ahora sus compañeros, sus príncipes, tal vez, y ella tal vez no quiso comparecer por eso. No se sabe realmente, no sabemos por qué, pero no compareció. Pero lo que sí sabemos es que hay decisiones que tienen que ver con el resto de la vida, porque ya no quiso comparecer. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Fue la última vez que ya fue llamada a comparecer delante del rey como la reina, porque ya no lo fue más. Y todos nosotros tomamos decisiones y esas decisiones en algunos casos van a repercutir por el resto de nuestras vidas. Vamos a perder algo o vamos a obtener algo según la decisión que tomemos. No sabemos si pudiéramos entrevistar a la reina Basti ahora que ella conocerá la decisión que el rey va a tomar acerca de que ya no sea más reina y preguntarle, ¿usted se arrepiente de lo que hizo? No sabemos si contestará, uy, sí, no sé por qué lo hice. O tal vez lo hice muy bien. Me planté donde era porque se iban a burlar de mí. Yo no me arrepiento. No sabemos qué contestaría, pero lo que sí sabemos es que esta decisión de ella afectó el resto de su vida. ¿Qué hizo después? ¿Qué era después? Después de dejar de ser reina, ¿fue una concubina del rey? No sabemos, porque tenía otros, tenía concubinas o simplemente no fue nada más. Pero vamos al versículo 13. Entonces el rey está enojado. El rey era un esposo enojado. Menos mal, es el único esposo que se ha enojado en la historia. Versículo 13. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba la ley, el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Basti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes, contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres. Ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Basti y ella no vino. Entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. ¿Tenía razón? No sabemos, pero eso fue lo que le contestaron. Versículo 19, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. ¿Qué les parece? Muy radical, radical, ¿verdad? ¿Qué tal que nosotros obráramos con esa radicalidad con nuestras esposas o con nuestros esposos?
Ahora, ¿se cometieron errores o no se cometieron errores? No lo dice la Biblia. No califica, la Biblia dice, pecaron contra Dios haciendo tal cosa. No lo dice. Solamente es como si relataran lo acontecido sin calificarlo, sin que se muestre la calificación de Dios. Lo que sí podemos ver es que este acontecimiento, movido por un orgullo herido del rey, movido por rebeldía de la reina, tal vez, no sabemos, por lo que sea que haya sido, fue una manera de Dios que Dios permitió para dar lugar a que apareciera en escena una mujer que iba a ser instrumento de Dios a través de la cual Dios iba a dar salvación a su pueblo. Dios no es ajeno a la historia humana. Dios está por encima de la historia humana. Y aunque suceden cosas terribles, aún esas cosas terribles, Dios las permite para traer bendición a los suyos, a su pueblo. Les invito a que miremos en Mateo capítulo 6. Dice, versículo 1, guardaos, cuídense, mucho cuidado, atención a lo que voy a decir, es lo que guardaos, dice, ¿de qué? De hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, para mostrar. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, o hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y el 5 dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, miren que el énfasis es para ser vistos. No dice que sea malo orar, ¿o sí? ¿Dice que es malo orar? No. Dice que es malo, bueno, estamos hablando del tiempo del Señor Jesucristo. eh, eh, está, era malo dar limosna, versículo 2, cuando pues des limosna, no, háganlo, pero no hagan tocar trompeta. No es lo que se hace, sino la actitud por la cual se hace. Entonces, es el para qué se hace. Al final, el versículo 2 dice, para ser alabados por los hombres. Eh, y también en el versículo 5 para ser vistos de los hombres. Entonces no es lo que se hace, sino el para qué se hace. Y siempre, y lo hemos hablado en otras oportunidades, es bueno que nos evaluemos para qué hacemos lo que hacemos, si lo hacemos con un corazón de orgullo. Bueno, por encima del poder de Asuero estaba el de quién, el de Dios. Por encima de la generosidad del rey está aquí la de quién, la de Dios. Por encima de las malas acciones, de las actitudes, de las decisiones malas, está Dios ordenando el camino. Y por encima de la autoridad humana está la de Dios. Que Dios nos ayude, que nos guarde. A veces cuando estamos afuera, fuera como en el balcón, mirando a quienes juegan, es fácil para nosotros juzgar y decir, este como juega de mal. Así en la vida, cuando vemos a las personas haciendo, fácil es criticar, pero a veces es difícil evaluarnos a nosotros mismos
en qué estamos fallando. Cuando miramos este capítulo 1, decíamos, qué rey, qué tremendo, pero tal vez nosotros hemos hecho cosas llenas de soberbia, llenas de ira, llenas de molestia, tomando decisiones con cabeza caliente, que fue lo que hizo también el rey con el consejo de este hombre. ¿Es sano tomar decisiones con cabeza caliente, llenos de ira y de enojo? No lo es, pero lo hemos hecho tal vez en algún momento. Que Dios nos ayude, nos guarde y nos ayude a ser sensibles a lo que Él nos quiere advertir. Señor nuestro, podemos percibir tu obrar allí en las páginas del libro de Esther. Acabamos de leer el capítulo 1 y sí, es verdad, no aparece el nombre de Dios, pero con toda seguridad, como ya sabemos lo que sigue y cómo termina, ya vemos, ya está ahí Dios obrando. Y tal vez, Señor, en nuestra vida no sepamos lo que sigue o cómo termina. No sabemos muchos detalles, pero Señor, podemos confiar en que tú estarás ayudándonos, orando en medio de las circunstancias para llevar todo para nuestro bien, como lo hiciste con tu pueblo, llevando todo para el bien del pueblo. También lo haces individualmente, conduciendo todo para nuestro bien. Señor, también nos adviertes acerca del orgullo, de la soberbia, de la prepotencia, de tantas cosas que pueden surgir en nuestro corazón debido a cosas que nos das, económicas, eh, o debido a capacidades que nos das, o debido a dones que tenemos, a cierta capacidad para hacer cosas, sea lo que sea, Señor. Ayúdanos a recordar que la gloria es solo para ti. Señor, a veces hay personas que no están como en el libro de Esther, capítulo 1, no está aún Esther, pero ya tú estás sobrando para ella. Y cuántas cosas, Señor, sin nosotros saber, sin nosotros entender, sin nosotros aparecer en la línea de la vida de alguien, ya estás tú obrando a favor nuestro, aún antes de que aparezcamos en escena. Señor, cuántas cosas tenemos que aprender de tu obrar, del Dios que obra de una manera perfecta, que teje nuestro futuro para la gloria suya. Señor, gracias por tu palabra. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.